Cultivar buenas relaciones humanas es fundamental en la construcción de sociedades emocionalmente sanas. Se dice que aprender a relacionarnos con otros de manera constructiva es todo un arte y que su talón de Aquiles es el conflicto. Cuando alguien comete una acción que nos perjudica o que nos lastima y estamos en conflicto, ¿de qué forma buscamos reparar el daño? ¿Cómo esperamos que se haga justicia? El camino común que conocemos es a través del castigo. El castigo es la forma que hemos adoptado históricamente como sociedad para señalar las acciones de los otros que nos incomodan o nos perjudican. El poder punitivo del Estado, basado en el castigo, es la forma en la que actúa la ley ante un delito. Es la manera establecida en la sociedad occidental de sancionar a través de la llamada justicia retributiva. Pero, ¿el castigo es realmente efectivo para cambiar conductas? ¿Nos acerca a la responsabilidad y a la justicia? En los sistemas judiciales está demostrado que aumentar las penas no es la mejor solución para resolver los problemas sociales. Sin embargo, la cultura punitiva está tan arraigada en la sociedad que incluso funciona como modelo formativo. Es común recurrir a conductas punitivas cuando nos vemos en la necesidad de resolver un conflicto con otros o bien con nosotros mismos. Pero mirarnos constantemente desde la óptica del castigo no resulta tan sano. Se ha descubierto que la práctica del castigo no es útil para cambiar conductas a largo plazo. No inculca valores, sino miedo a las represalias, y genera emociones poco constructivas como la culpa. Ante los retos que enfrentamos a diario para construir relaciones pacíficas y más saludables, es bueno preguntarnos si la cultura punitiva, el castigo, es la única vía que existe para afrontar los conflictos. Quizá en la respuesta encontremos caminos nuevos que sean más humanos y constructivos, por el bien de la sociedad en la que vivimos y por nuestra propia salud emocional. Escarmentar o corregir con rigor a alguien por haber cometido una falla. Esta es la definición de la palabra castigar. Así la define la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué les parece? Amigas, amigos, yo soy Paula Valdés y esto es Vida Saludable, el espacio donde ustedes y yo aprendemos juntos. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que se ha dado en llamar la cultura del castigo. Y si aún queda duda, te cuento que la cultura punitiva es la que sostiene que la mejor solución para los problemas sociales es aumentar las penas y castigos para las personas que violan la ley. Pero no solo se trata de algo legal. La cultura punitiva influye de manera muy negativa en las relaciones que tenemos con nosotros y en nuestras emociones. Es por eso que necesitamos crear enfoques más positivos que nos ayuden a resolver los conflictos de forma más efectiva. Pero antes, debemos darnos cuenta cómo esta cultura opera desde nuestro interior y se refleja en nuestras dinámicas escolares y familiares. Para esto, más adelante nos acompañará la doctora Silvia Morales Chainé, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos hablará sobre el tema y nos dará estrategias para cambiar estos sistemas desde nuestro interior. Antes, vamos a conocer qué emociones genera el castigo. Culpa, remordimiento, rencor y vergüenza son algunas de las emociones que nos generan los sistemas de penalización y castigo. En el plano de las relaciones humanas, creer que la mejor manera de solucionar los conflictos es a través de castigos ocasiona que perdamos la oportunidad de construir mejores formas para solucionarlos. En lugar de abrir espacio a la expresión emocional de lo ocurrido, solo recurrimos a estrategias para culpar a otros cuando nos dañan. Nos afecta también en la relación con nosotros mismos, pues cuando reflexionamos sobre nuestros errores, somos demasiado duros y en vez de darnos la oportunidad de aprender de lo sucedido, nos sentimos culpables. La culpa es una de las emociones menos constructivas que podemos experimentar. Nos bloquea, nos impide reflexionar objetivamente sobre nuestros errores y evita que podamos transformarnos. La culpa nos ancla en un tiempo pasado donde revivimos una y otra vez el error que cometimos, lastimándonos a nosotros o nosotras mismas y experimentando remordimiento. Nos hace sentir personas poco dignas y en vez de expresarnos y pedir ayuda, nos aísla de nuestros amigos y seres queridos por temor al rechazo. Según expertos en salud emocional, para trascender la culpa, lo mejor es dejar de darle vueltas obsesivamente al error y actuar con empatía y responsabilidad. Empatía, que significa ponernos en los zapatos de la otra persona para entender el daño que le causamos. Y responsabilidad, que implica asumir nuestro error y estar dispuestos a reparar los daños. Cuestionar cómo funciona el castigo desde nuestro interior es un primer paso para comenzar a transformarlo. En la impartición de la justicia, la cultura del castigo no es el único camino que existe en el mundo.
Una forma distinta de resolución de conflictos es la llamada justicia restaurativa, un enfoque más humano que busca sanar a las víctimas, a los infractores y restablecer los lazos que se rompieron en una comunidad debido a un delito. Conozcamos esta filosofía. La justicia restaurativa tiene su origen en la década de los años 70 en movimientos sociales del norte de Europa, Canadá y Estados Unidos. Según el estadounidense Howard Zehr, considerado el padre de esta corriente, la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan interés en una ofensa particular e identificar y entender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Desde las Naciones Unidas se entiende este tipo de justicia como una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas, los infractores y la comunidad. Este tipo de justicia se aplica en varios países para delitos menores, pero también al final de las guerras y conflictos como el caso de Sudáfrica, Colombia y Kosovo. Es importante no confundir los términos. Entre la justicia restaurativa que, como su nombre lo dice, trata de restaurar, componer o enmendar, y la justicia retributiva, basada en el castigo, hay diferencias que es necesario acotar. 1. En la justicia retributiva, un delito es un acto en contra de las leyes del Estado y no en contra de una persona. Para la justicia restaurativa, un delito se considera como el acto que va en contra de las personas y de una comunidad. 2. La justicia retributiva separa, encierra o aísla a las personas en su proceso legal. La justicia restaurativa las une y trata de reconstruir las relaciones que se rompieron a través de un proceso que lo facilite. 3. La justicia retributiva no se enfoca en la víctima, sino en el culpable. Lo busca y lo castiga. La justicia restaurativa busca que el infractor tome conciencia de sus actos y asuma su responsabilidad para que repare los daños. Se enfoca en la víctima y reconoce sus derechos, para que a través de un proceso se le reparen los daños y pueda sanar. Interesante, ¿no? Un enfoque sobre la justicia del que podemos aprender mucho para aplicarlo en la vida. El castigo no nos acerca a la responsabilidad ni a la justicia. Al contrario, nos aleja. Comenzar a cambiar el mundo en el que vivimos a través de enfoques de justicia más humanos es posible. ¿A ustedes cómo les gustaría que cambiara su entorno, la sociedad en la que vivimos? Vamos a ver qué dijeron los jóvenes en TV. El castigo para mí es algo que se impone a la gente al realizar algo. Y es una manera de impartir por otra persona el correctivo para que quien ha cometido una infracción comprenda el error que ha cometido y no lo vuelva a hacer. Es una pena moral que se le impone a alguien por cometer un delito. Es una consecuencia que se aplica a alguien que ha tenido un mal comportamiento o en casos legales alguien que ha infringido la ley. Y buscar la manera de que cada uno de nosotros obtenga lo que se merece. La justicia es lo que nos ayuda a evitar que existan más actos que atentan contra otra persona o están simplemente son incorrectos, pues. Es al igual algo que se impone a la sociedad, a la gente, al individuo, de forma que puede ser muy beneficiario. Hay una manera que puede tomar mucho tiempo tal vez y que es desde la educación, y en el sistema educativo deberían de aplicarse muchos conocimientos relacionados a la persona y, como decían, los valores. La reinserción social debe ser muy importante y más en estos tiempos que estamos vueltos locos todos. No sabría decirte o no creo que hay una regla como para medir qué es bueno y qué es malo, ¿sabes? Porque pues, si fulanito hace tal cosa, es correcto
en sus ideales, ¿no? Pero para mí no lo es. Podría ser alertarlo e incluso sería invitarlo a que realice la actividad de la mejor manera posible para que pueda aprender en lugar de ser castigado. Nos encontramos con la doctora Silvia Morales Chainé, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en el análisis experimental del comportamiento. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctora, cuéntenos, ¿qué es el castigo y cómo lo podríamos definir desde la psicología? Bueno, desde la psicología el castigo se ha definido como un procedimiento a través del cual se reduce la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Es un mecanismo o un procedimiento conductual que nos ha permitido comprender algunas de las dinámicas de la interacción entre los seres humanos. Hay dos tipos de castigo, se dice en nuestra literatura, el tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 es cuando se utiliza un estímulo de corte aversivo, ¿no? Dañino, que lastima al organismo y es el que de alguna manera reduce esta probabilidad de ocurrencia de la conducta. El castigo tipo 2 o negativo es aquel en el que se retira alguna situación que el organismo pues de alguna manera disfruta y con ello también se reduce la probabilidad de ocurrencia de esta conducta. El castigo en niños y adolescentes parece que ha sido como una regla. Entonces, ¿se puede castigar de esa manera? O sea, ¿de esa manera podemos aprender? Bueno, justo te describí dos procedimientos que se contraponen a lo que conocemos como el reforzamiento, ¿no? Tanto tipo 1, tipo 2 o positivo y negativo, en el cual se puede y se busca el aprendizaje no basado en el castigo. Entonces, es evidente, sí, se puede aprender a través del castigo, es una de las diversas estrategias a través de las cuales yo puedo reducir conducta y con ello cambiar comportamiento, pero evidentemente de forma independiente, aplicar el castigo por sí solo no es recomendable. Vamos a verlo en las siguientes intervenciones. Usar solamente castigo y particularmente el más conocido, que es el castigo físico corporal, puede dañar y lastimar fuertemente al individuo y no le enseña, no le da información. De tal manera que hemos utilizado un concepto que queda mucho más claro, que está basado en esta definición de castigo, que es la corrección del comportamiento. Corregir comportamiento es una forma de castigo y se pueden utilizar varias formas de castigo en él y por supuesto ayuda al aprendizaje, pero no por sí solo. Es una de las técnicas que tiene que combinarse con otros procedimientos. ¿Y qué consecuencias tiene el castigo en una persona a corto, mediano y largo plazo? Y en este caso en los jóvenes, ¿cómo afecta esto a su crecimiento? El castigo tiene efectos colaterales muy conocidos ya desde la investigación básica hasta la investigación aplicada. Y primordialmente, bueno, una de las características de él es que los jóvenes, los niños tienden a imitar el castigo. Entonces, si yo utilizo el castigo corporal, por ejemplo, en casa, ellos lo van a imitar en el salón de clases, en la escuela, y eso, por supuesto, les va a generar serios problemas de relación social. El castigo también disminuye la autoestima, la autoeficacia, daña la manera en que las personas nos describimos en las capacidades que tenemos. Entonces es definitivamente no recomendado, particularmente el uso de castigo tipo 1 o castigo corporal por estos efectos que tiene en los organismos. Respecto al castigo físico, en septiembre se aprobó una reforma en la que a los niños adolescentes no se les puede castigar, ¿no? De manera violenta, de manera física. ¿Podría decirnos cuál es su opinión de esta reforma? Claro, evidentemente las políticas públicas son una buena estrategia o una arma muy importante para eliminar el castigo corporal, ¿no? Que es uno de los varios tipos de castigo que por supuesto daña, como ya decíamos, la autoestima e inclusive daña también a las personas cuando de alguna manera no aprenden otras habilidades que el castigo por sí mismo no enseña. Sin embargo, creo que se requieren políticas públicas complementarias a estos acuerdos en los que quede muy claro que no todo es prohibir el castigo, porque además es una forma también de castigar.
el uso del castigo. Entonces, creo que hace falta diseñar estrategias adicionales que vayan acompañando a comprender la diferencia entre la corrección y el castigo y cuándo corregir, enseñar, modelar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, conductas y habilidades que les pueden ayudar a tener estilos de vida saludable es muy importante. Entonces, me parece que hace falta mucho camino por recorrer en la política pública y que hay mucha evidencia, tanto, decía yo, en el ámbito de la investigación básica como en el de la translacional y aplicada respecto al tema, a partir de la cual los políticos pueden apoyarse para aplicar estas políticas públicas de manera local, de manera nacional y por supuesto también en los órganos internacionales. ¿Y hay alguna otra forma de resolver un conflicto que no sea con un castigo? Definitivamente, en nuestros programas con padres e hijos, lo primero que hacemos es enseñarnos a identificar los aciertos. Cuando las personas nos portamos mal, decimos, ¿verdad? Entre comillas, cuando cometemos errores, muchas veces estamos aprendiendo a interactuar con otras personas, sobre todo los niños, cuando desobedecen o se equivocan, pues necesitan información para corregir su comportamiento, para de alguna manera saber hacia dónde se espera que ellos realicen cosas que favorezcan sus propias capacidades. Entonces, utilizar solamente el castigo no le permite a los niños utilizarlo. Y de hecho, lo que hacemos en nuestros programas a padres es promover la corrección, no el castigo. Que los padres entiendan la diferencia entre corregir, enseñar, reconocer a nuestros niños cuando muestran conducta de alguna manera favorable para su desarrollo físico, emocional, social, y entonces la corrección solamente se vuelve un complemento fundamental para poder orientar a nuestros hijos, niñas, niños y adolescentes. Entonces, sí creo que debemos ampliar la información como lo hemos hecho en estos programas de aprendizaje propio como padres, porque nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Y mamás, y entonces muchas veces nosotros mismos cometemos errores y encontramos en el castigo, sobre todo en el castigo corporal, muchas veces un desahogo cuando no entendemos o no sabemos cómo corregir a nuestros hijos. Entonces, esta serie de estrategias basadas tanto en el reconocimiento, en la orientación, en la enseñanza de habilidades, plus la corrección, es muy efectivo y muy exitoso. Muchos papás entienden cuando empiezan a poner en práctica varias de estas habilidades la utilidad del uso de la corrección y la evitación plena del castigo corporal. Gracias, doctora. Vamos a seguir platicando con la doctora Silvia Morales, pero antes veamos qué opinan los jóvenes en TV. Que fuera un poco menos machista ante ciertas cosas. De la forma en la que el respeto, la honestidad vayan de la mano. No puede cambiar si no estamos todos en el mismo barco. Entonces, es un poco irrealista soñar y decir, yo quiero que sean así las cosas. Sería más responsable, mejoraría a lo mejor mis actividades, tanto como culturales, educativas, físicas, además. Creo que no juzgando, no saber como las dos versiones del problema para llegar a una buena conclusión. Apoyando a personas, sobre todo a mujeres, mi punto de vista. Si una amiga me cuenta algo muy fuerte, no juzgarla en ese aspecto. Destaco mucho la gratitud, el perdón, la autovaloración. Creo que el trato con las personas que me rodean es lo principal. Ser empático, ser una persona que entiende. Qué interesante escuchar a los jóvenes en TV, lo que nos dicen y cómo quieren cambiar al mundo. Ya estamos de regreso con la doctora Silvia Morales. La culpa y no el castigo es lo que abruma, decía el poeta español Manuel de Palacio en su poema En el calabozo. Doctora, estamos de regreso con usted. Hola, ¿cómo estás? Doctora, ¿la culpa abruma más que el castigo? Sí, de hecho, el castigo está basado en esta serie de efectos aversivos que provoca en las personas, en los niños, en los adolescentes. La intención de la corrección, sin embargo, es detener
aquellas conductas que queremos cambiar y hacer un énfasis en que esa no es una vía muchas veces social o adecuada de mantener nuestras habilidades sociales. De tal forma que cuando usamos el castigo, ¿no? Lo que originalmente se pretendía no solamente era hacer esa pausa, sino poder asociar lo negativo con aquellas conductas que no son recomendables para la vida de un organismo. Sin embargo, efectivamente, una de las principales consecuencias de usar el castigo es la culpa, y que la culpa genera ese malestar, esa baja autoestima, esa falta de autoeficacia en la cual podemos, como seres humanos, confiar en lo que puedo hacer, en lo que puedo lograr. Entonces, sí, efectivamente, la culpa es uno de los mecanismos a través de los cuales el castigo pues tiene sus efectos de sí reducir conducta, pero decíamos generar otros efectos colaterales como el malestar, inclusive la agresión hacia otras personas, ¿no? Si yo recibo un castigo, está ya determinado en mi código genético responder con agresión. Entonces, por eso nuestra recomendación es, si tengo que usar el castigo, usemos el tipo 2, que es este castigo en el que retiramos por momentos cortos, por periodos breves, eventos que pueden ayudarnos a reflexionar sobre lo que está sucediendo, pero principalmente utilizar la corrección, que es un tipo de castigo 1, pero no está basado en el castigo corporal. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo lidiar con la culpa? Bueno, nos cuesta trabajo porque evidentemente el castigo está dirigido a solamente frenar la conducta que queremos cambiar, pero no da información, no nos dice cuáles son las cosas que puedo hacer diferentes para tener éxito en mis habilidades. Entonces, como se basa solamente en la culpa genera malestar, condiciones de estrés que están ligadas a reacciones en nuestro cuerpo como la sudoración, el aumento en la tasa cardíaca, y entonces tendremos que aprender también a dominar y a manejar estos efectos emocionales que acompañan a un castigo pues severo para la persona. Por eso es recomendable no usarlo, porque es difícil lidiar contra la culpa. Podemos aprender a bajar el estrés, podemos aprender a lidiar con la culpa ahora que estamos ante las condiciones por COVID-19. La culpa es uno de los síntomas asociados al estrés agudo y después al estrés postraumático. Y para eso tengo que aprender a controlar y a cambiar las reacciones negativas en mi cuerpo. Entonces, si no lo sé hacer, si no sé lidiar con estos efectos negativos, pues además estoy sumando consecuencias negativas a mi vida y no estoy logrando aprender habilidades para enfrentar realmente los peligros que se me pueden presentar a lo largo de ella. ¿Y qué estrategias nos puede compartir para trascender la culpa y no quedarnos atorados? Bueno, lo primero es basar nuestra disciplina, nuestra corrección, nuestra conducta de disciplina en la corrección y no en el castigo corporal. Eso es algo que definitivamente no recomendamos, pero también basarlo en lo que es el reconocimiento, el mostrarle a nuestros hijos cómo puedo tener éxito en la vida en lugar de muchas veces estar concentrados en los errores que cometemos solamente, sino cómo puedo corregirlos, qué planes de acción puedo hacer para resolver aquello que me preocupa, aquello que no me está saliendo bien, habilidades o aprender habilidades cuando sé que algo me está fallando. Es la mejor manera de lidiar con la culpa y con otras emociones negativas que provocan los eventos que para nosotros pueden vivirse como amenazantes o de incertidumbre. Hay mucha información de cómo volverme hábil para muchas cosas, pero tengo que aprender, tengo que dedicarme a eso, y eso reduce y elimina definitivamente la culpa y muchos de los síntomas negativos asociados con las condiciones estresantes ligadas a la educación, a la vida social, a la familia o a la interacción en la familia, etc. Doctora, en un conflicto hay dos partes. Una parte que es la que daña y otra parte que es a la que dañan. Si yo soy la persona que daña, ¿cómo le hago para enmendar el error y para aprender de ese daño que hice? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es asumir que todos podemos caer en ese error, ¿no? Es muy difícil decir, solamente hay personas que dañan y otras que reciben, no. Todos tenemos esta capacidad de dañar y también de recibir agresiones. Entonces, lo primero es quitar el estigma de que una persona ya nació así y así iba. No, tengo que
de alguna manera aceptar y entender qué pasa cuando yo estoy mostrando conducta de agresión, cuando de pronto estoy castigando porque probablemente no conozco otras vías para enseñarle a mis hijos. Y una vez que acepto y entiendo que estoy requiriendo información, ayuda, apoyo para poder educar a mi hijo, solicitar ayuda, ¿no? Hay muchas vías. En la propia universidad tenemos actualmente una liga que es misalud.unam.mx/COVID-19, en la cual entro, hago un breve cuestionario y autorizo que me contacten. Una vez que autorizo, yo puedo decir, quiero un programa para saber cómo educar a mis hijos, quiero información porque me está costando trabajo, porque me doy cuenta que me enojo fácilmente, o también la otra parte, me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo violentada, hay cosas que me preocupan porque fácilmente me agrede y más en este contexto que ahora estamos comprendiendo muy bien qué pasa, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres y hacia las personas en situación de vulnerabilidad muchas veces. Y entonces pedir ayuda, llamar, buscar la manera de enfrentar y sobre todo saber que eso se puede cambiar y que se debe de cambiar. Entonces, si no sé cómo, pidamos ayuda para poder aprender esas habilidades. Doctora, ¿y rápidamente podría darle un consejo a los jóvenes en TV para poder transformar desde su interior esta cultura punitiva? Pues lo primero es conocernos muy bien, cómo reaccionamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué nos molesta, qué queremos en la vida, no a largo plazo, no pensemos en 20 años, en 10 años, pensemos en un año, en 6 meses, tal vez la próxima semana, ¿no? Cuando somos más jóvenes, el tiempo dura mucho, ¿no? Los días son largos, entonces pensar en 10 años sí ayuda, por supuesto, pensar cuáles son mis metas a largo plazo, pero también me va a ayudar a identificar qué cosas quiero a corto plazo y cómo me siento respecto a eso, qué cosas logro hacer o no para alcanzar esas pequeñas metas que a mí me gustaría alcanzar. Muchos jóvenes me han dicho, cuando descubrí este talento, mi vida cambió, mis planes de vida fueron otros. Si yo y algunos que han estado en situación difícil, en conflicto con la ley, por ejemplo, me han compartido, si yo hubiera descubierto este talento, esta vocación, esta habilidad, tal vez no estaría aquí, ¿no? Entonces, creo que lo primero es abrir el panorama, conocer todas las posibilidades que hay allá afuera en la vida, tanto a través del internet, ahorita no podemos salir tanto y es muy importante cuidarnos, pero podemos explorar, conocer qué habilidades tengo y cómo ponerlas en juego para tener un plan de vida a corto plazo y después, ¿por qué no?, a mediano y largo plazo. Doctora, pues muchas gracias. Fue un gusto para nosotros tenerla el día de hoy aquí. El placer fue mío. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden que nuestra salud también es mental. El castigo no nos acerca a la responsabilidad ni a la justicia. Al contrario, nos aleja. ¿Qué otras formas de reparación podemos tener como sociedad para cuando alguien comete una infracción? Reflexionemos. Si queremos transformar el modo de resolver conflictos y encontrar caminos más humanos que nos beneficien a todos, comencemos por nosotros mismos. Trabajemos con nuestras emociones y atrevámonos a transformar lo que no funciona en beneficio de nuestra vida saludable. No olvides compartir tus opiniones en Jóvenes en TV. Participa con nosotros y haz tuyo este programa. Esta jornada de martes en Jóvenes en TV aprendimos que existen otras alternativas no punitivas, más formativas, educativas y conciliadoras, cuando de hacer justicia y reparar el daño se trata. Aquilatamos el valor de la honestidad y la confianza, a partir de desentrañar el concepto de la verdad, para una vida saludable. Comprendimos que escuchar, observar y sentir el arte como expresión e interpretación profunda de la realidad son habilidades necesarias y recomendadas en la solución de conflictos tanto sociales como interpersonales. Reflexionamos que muchas veces los hechos históricos tienen una ambivalencia que, como en el caso de la censura ejercida al cineasta Luis Buñuel, puede servir para potenciar o fortalecer nuestra personalidad, vocación o para lograr los objetivos sociales que nos hemos propuesto. Fuimos testigos de una interesante confrontación científica entre las aportaciones que Newton y Einstein hicieron al estudio de la gravedad. Al final, triunfa la ciencia y el conocimiento. Hicimos un interesante recorrido histórico por Coyoacán y Chimalistac, aquí en la Ciudad de México en el tiempo. Y en el área digital aprendimos más sobre programas y softwares de edición de imagen y creación de videos. Amigas y amigos, así hemos llegado al final de este programa. Aprendiendo, conociendo y reflexionando
a partir de las interesantes propuestas que nos hace nuestro equipo de especialistas, además de todo el equipo de guionistas, productores y realizadores. Mañana nos encontraremos aquí en Jóvenes en TV. Aprovechen su día y pásenla muy bien. ¡Hasta pronto!